La Asociación Nacional de Educadoras y Educadores le da la más cordial bienvenida a las actividades paralelas virtuales 2022. En esta oportunidad, vamos a compartir el tema Aporte de las educadoras a la consecución de los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica. Acompáñenos. Históricamente, las sociedades se han organizado bajo estructuras que posicionan a las personas en posición de dominación o subordinación de acuerdo con su condición de clase, género, orientación sexual, grupo etario, ubicación geográfica, escolaridad, credo religioso, ideología política, entre otras. En esta oportunidad, se desea profundizar en la opresión de género, entendida como aquella que toma como justificación la capacidad reproductiva de las mujeres para consignarlas al ámbito doméstico por cientos de años. Su inserción al ámbito público, al trabajo remunerado, a la seguridad social ha sido producto de las arduas luchas de las mujeres y diversos sectores sociales a lo largo de la historia. En este video, se resume la memoria histórica de aquellas valientes mujeres que cuestionaron los paradigmas de su época y sumaron esfuerzos para transformar las situaciones problemáticas hacia condiciones sociales de mayor equidad de género y justicia social. Vamos a reflexionar sobre el papel de las docentes de Costa Rica en la conquista de los derechos políticos de las mujeres en el país. Este trabajo es un homenaje a las educadoras, las protagonistas de estas luchas, que con su mística han transformado la historia, dejando un gran legado en Ande y en la sociedad costarricense. En la construcción de la historia, hay un fuerte vínculo entre los movimientos sociales y políticos de las mujeres en el ámbito internacional y nacional. Estos tienen su origen con el movimiento feminista en el siglo XIX. Según Barahona, 1957, en el clima de transformación social y política del siglo XIX es el que hace que las revueltas esporádicas que hasta el momento habían protagonizado las mujeres se conviertan en una protesta organizada, con una ideología específica que convierte la subordinación de la mujer en el eje central de la reflexión y en su movilización, la forma de superarla. El sufragismo, con una orientación liberal en lo ideológico, es la primera forma concreta de movimiento femenino. Página 33. Las ideas de igualdad habían caído sobre tierra fértil. Las primeras feministas, apoyadas por dirigentes religiosas, tuvieron éxito al cuestionar abiertamente las discriminaciones de su época y colocar a las mujeres en un papel protagónico, con capacidad de interpretar las escrituras, profetizar, tomar decisiones, entre otras. Alejar el ideal de sumisión para promover un compañerismo entre mujeres y hombres, físicamente diferentes, pero iguales en dignidad y valor. La promoción del sufragio femenino internacional antes de la Primera Guerra Mundial había cobrado mucha fuerza en Europa y Estados Unidos. Las ideas de una nueva concepción de confraternidad, donde las mujeres fuesen agentes activas en la política, cada vez contaban con más simpatizantes y su pensamiento se divulgaba por todo el país, influenciando considerablemente a las costarricenses de la época. En el contexto costarricense, la discusión por los derechos políticos de las mujeres inició por el papel confrontativo y estratégico de las educadoras para oponerse a un régimen político, a pesar de que formalmente la Constitución no las reconociera como ciudadanas. Hay una necesidad en Tinoco de legitimar su gobierno. Su estrategia es fortalecer el ejército recortando la inversión social, entre ellas educación, lo que genera un gran descontento y movilización del Magisterio Nacional, conformado principalmente por mujeres. Las acciones regresivas impuestas por Tinoco al sector educación destacan: reorganización del personal docente, quitar plazas de docentes e inspectores, tener disponibilidad para laborar en el periodo de vacaciones, entre otras. No obstante, el evento de resistencia que marcó esta coyuntura y generó un precedente para la lucha por los derechos políticos de las mujeres en el país fue el papel trascendental de Emma Gamboa en la organización de uno de los eventos más significativos que culminó en derrocar la dictadura de Tinoco.
Este rol activo y el reconocimiento de la sociedad costarricense a la mística y el liderazgo de estas docentes provocó que la discusión por la igualdad de las mujeres trascendiera el plano social y se posicionara en el ámbito jurídico y político. El pensamiento que tuvo incidencia en las mujeres por derrocar la dictadura, la incorporación activa de las mismas en la política, es un bien para la justicia. Empezaron a cobrar fuerza en la sociedad costarricense, por lo cual, muchas de las mujeres que protagonizaron esta lucha se organizaron bajo la Liga Feminista de Costa Rica en 1923 para promover formalmente al Congreso Nacional una solicitud para aprobar el voto femenino. Según la socióloga Macarena Barahona, autora del libro Las sufragistas, luchas políticas en Costa Rica, la Liga Feminista se funda el 12 de octubre de 1923, promovida por un grupo de mujeres, dedicadas en su mayoría al magisterio, y va a ser la organización sufragista que mantendrá viva esta consigna por el espacio de varios años, desarrollando campañas en pro del voto y solicitando o exigiendo la discusión del tema en el seno del Congreso Nacional de la República. Página 68. Los escenarios donde se desarrollaron las luchas por los derechos políticos de las mujeres nos llevan al sector educativo, principalmente al Colegio Superior de Señoritas, primera trinchera de las mujeres políticas costarricenses. La primera directiva de esta organización estuvo conformada por Ángela Acuña, primera abogada de Costa Rica, como presidenta, y Esther de Meserville, directora del Colegio de Señoritas, como vicepresidenta. De la fundación de la Liga Feminista a la obtención del voto femenino, transcurrieron 16 años de ardua lucha contra el machismo institucionalizado, que negaba la existencia de las mujeres como actores sociales, más allá de ser gestoras y promotoras políticas de otros. Los opositores políticos del voto femenino hicieron una campaña de promulgación de ideas de domesticación, reproducción de estereotipos de género que denigran a las mujeres y sus capacidades, con el objetivo de convencer a la opinión pública que el dotar de la plena ciudadanía a las mujeres, con la concesión del voto y el derecho a ser electas, era innecesario. Y más grave aún, que el involucrarse en ambientes políticos podía corromper su vocación de servicio y disposición a la maternidad y el cuidado. Las mujeres tuvieron que defenderse ante la duda de sus capacidades para ejercer el liderazgo, constantes ataques sexistas que carecían de respuesta, una concepción de que lo masculino y lo femenino tenían una relación antagónica, y la lucha por laborar remuneradamente en espacios que antes le fueron negados, como las ciencias, los números y las ingenierías, entre otras que llenaban de obstáculos el camino a seguir para que el voto femenino fuese una realidad. Finalmente, en Costa Rica se incluyó el voto femenino como respuesta a la presión ejercida históricamente por las mujeres, pero también debido a la necesidad de los partidos políticos de consolidar y legitimar el régimen de democracia representativa, conquista de las mujeres y necesidad política de los dirigentes. En este sentido, la Constitución Política de 1949 es producto de ambas dimensiones del proceso histórico. Tras el voto femenino, transcurrieron 51 años en los que los derechos políticos de las mujeres se reducían a la posibilidad de votar. No habían cuestionamientos si el sufragio en sí mismo solventaba la necesidad de igualdad ciudadana de las mujeres frente a los hombres, o solo era el inicio de una larga lucha por reivindicar que las diferencias biológicas no debían ser justificantes de desigualdades sociales. A pesar del tiempo, persistían mujeres con un incansable espíritu de lucha, justicia e igualdad, que vieron en la política una herramienta e impactar positivamente la vida de las mujeres, y principalmente de aquellas en mayor vulnerabilidad, y de las personas dependientes a ellas. Gracias a la mística y esfuerzo de diferentes mujeres, entre ellas dirigentes del sector educativo, se retomaron los proyectos donde se planteaban las necesidades de las mujeres como problemas sociales y se entendía que la participación de las mismas en la política
hacían de esta un espacio más representativo y democrático. En 1990 se aprobó la Ley de Igualdad Real de la Mujer. El Código Electoral tuvo modificaciones desde una perspectiva de género. En 1996 y en el 2009. En el 2010 se aprobó la Ley 8901. Porcentaje mínimo de mujeres en juntas directivas de asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas. Y finalmente, en el 2022, se aprobó la Ley 10.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Desde 1923 hasta la actualidad, las educadoras han estado en pie de lucha por la consecución de los derechos políticos de las mujeres, siendo las pioneras que se organizaron para defender el magisterio y la educación en la dictadura de Tinoco, las promotoras del voto femenino y desde la Oficina de la Mujer de ANDE. Ha formado parte de los sectores sociales de consulta en los procesos de elaboración de proyectos de ley. ANDE, en representación del sector sindical, en vinculación con dirigentes del sector comunalista y cooperativistas convocadas desde el área de ciudadanía activa, liderazgo y gestión local del INAMU. Ha formado parte del equipo técnico que le ha dado voz y rostro a la lucha de las mujeres políticas en la actualidad. Fruto de este trabajo, se realizó una construcción colectiva del reglamento que rige la aplicación de la Ley 8901 y la recién aprobación de la Ley para prevenir la violencia política contra las mujeres, desde una perspectiva integral, que acoja todos los espacios donde se toman decisiones de implicaciones colectivas. Así como las educadoras promovieron los derechos políticos de las mujeres a nivel nacional, a lo interno de la organización han sido una pieza angular en la Constitución de ANDE, 80 años de trayectoria en la lucha de los derechos del Magisterio Nacional y la defensa de la educación pública. En este periodo han pasado 30 presidencias, de las cuales solo 5 han sido mujeres. Emma Gamboa Alvarado, 1947-1948, Benemérita de la Patria, fundadora de ANDE, viceministra de Educación, 1949, promotora del voto femenino en Costa Rica. Lía Murillo Esquivel, 1948-1949. Estela Quesada Hernández, 1950-1951. Benemérita de la Patria, ministra de Educación, que durante su administración implementó la Ley de Carrera Docente. María Cristina Rivera Araya, 1952-1957 y 1960-1961. Tras esta administración, pasaron 63 años hasta que una mujer nuevamente ocupara la presidencia de ANDE, esta vez como sindicato industrial, bajo el liderazgo de Hilda Montero Sánchez, 2022-2025, presidenta de la filial regional 4.1, integrante del CNR, representante sindical ante el CSE. En el 61 Congreso de ANDE, en 1998, se aprobó iniciar con el proceso legal y administrativo para la creación de la Comisión Permanente de la Mujer. Para esto se requería una modificación del artículo 29 de los Estatutos de ANDE. Por el momento, también se acordó el mantenimiento de la Comisión Especial de la Mujer, brindarle financiamiento y apoyo logístico para apoyar el trabajo de las mujeres andinas en todas las regiones del país. De igual forma, en que se garantizó un espacio en el Congreso para que las mujeres tuvieran oportunidad de discutir y elaborar propuestas sobre las situaciones problemáticas que enfrentan las mujeres dentro y fuera de la organización. No obstante, fue en el Congreso Extraordinario del 5 de julio de 1999 donde se aprobó la creación de la Comisión Permanente de la Mujer y la Secretaría Adjunta de la Mujer, siendo su objetivo principal desarrollar un proceso de trabajo y acción protagónico a través de las filiales básicas y regionales, para así proyectar las políticas de género, destacando aquellas acciones que promueven la equidad por medio de talleres, seminarios
y charlas a las educadoras y educadores. La voz de Ande, 2002. Este es un hecho histórico de gran trascendencia que le da un gran impulso a la participación de las mujeres en la organización. Como parte de los acercamientos realizados con la afiliación, se determinó que un sistema de cuotas era insuficiente para acceder a más y mejores puestos de representación, por lo que era primordial invertir en formación política. Desde el año 1999 hasta la actualidad, la Secretaría Adjunta de la Mujer ha sido ocupada por Elizabeth Araya Zamora, 1999-2000. Ruth María Centeno Díaz, 2000-2002. Flori Paniagua Zúñiga, 2002-2008. Gina Sevilla Aguilar, 2009-2017. Y Daniela Ríos Alfaro, 2018 hasta la actualidad. Ande tiene rostro de mujer. El 80% de su afiliación corresponde a mujeres. Esto por ser una organización del sector educativo. Esta labor se entiende como una extensión de las tareas de cuidado que históricamente le asignaron a las mujeres. Durante 80 años, Ande ha sido la trinchera de lucha de grandes dirigentes nacionales y magisteriales, quienes han vinculado el ejercicio docente con la gestión política y la proyección social. A pesar de los estereotipos y las luchas pendientes, la labor de estas valiosas mujeres ha generado profundas raíces en las diferentes instituciones del Estado, organizaciones socioeconómicas del Magisterio Nacional y nuestro mismo sindicato. Desde los diferentes espacios de la sociedad, principalmente siendo las gestoras del proceso de enseñanza y aprendizaje, que permite la formación de la ciudadanía costarricense, desde los diferentes oficios que desempeñamos en las comunidades educativas. Gracias, afiliadas de Ande, 80 años siendo protagonistas en la historia.